Los motores de corriente continua o DC se usan con frecuencia donde la energía proviene de baterías. Los motores eléctricos que impulsan equipos móviles, motores de arranque mecánico y motores en herramientas portátiles, por ejemplo, son todos motores DC energizados por baterías. Los motores DC también tienen una ventaja cuando un par de arranque alto y un control exacto de velocidad son necesarios, como en los winches. Los dispositivos modernos de estado sólido permiten rectificar la corriente alterna a corriente continua en forma sencilla y barata. Y por eso los motores DC pueden usarse casi donde quiera. Vimos en la lección 1 que cualquier eje de un motor gira y ejerce torsión porque los polos del rotor son atraídos y repelidos por los polos del estator. En un motor DC el estator se le conoce como el campo. Los polos del campo son producidos por imanes permanentes o más frecuentemente por corriente en las zapatas de los polos. La mayoría de los motores DC también cuentan con interpolos o polos auxiliares que ayudan a mantener las fuerzas magnéticas alineadas. Al rotor en un motor DC se le llama armadura. Sus polos son producidos por corriente en los devanados, los cuales están instalados en ranuras en el núcleo de la armadura. El conmutador es parte del montaje de la armadura. Consiste de barras de cobre, por lo general aisladas unas de otras por delgadas tiras de mica. Los devanados de la armadura se conectan unos a otros en las barras del conmutador. Las escobillas montadas en el conmutador conducen la corriente a los devanados de la armadura. Una escobilla es en realidad un bloque sólido de carbón sostenido por una portaescobilla y un resorte que la presiona en contacto firme al conmutador. Por lo general hay un conductor de alambre flexible conectado a la escobilla para hacerle llegar corriente. En algunos motores DC pequeños el resorte mismo actúa como el conductor. La sencilla demostración que vimos en la lección 1 tenía un magneto como armadura y un juego de polos de armadura. A medida que giraba la armadura, sus polos eran invertidos cada media vuelta. Un motor real tiene muchos devanados de armadura, cada uno de los cuales produce su propio juego de polos. Los devanados son atados en grupos para que los polos semejantes se combinen y produzcan tantos polos de armadura como polos del campo. Aunque la armadura gira, los polos de la armadura permanecen casi fijos en la mejor posición para producir la máxima torsión. Veamos cómo esto sucede en un motor simple de 2 polos con solo 6 devanados de armadura. Con la armadura en esta posición, la corriente fluye en la escobilla superior. Se divide entre las bobinas a cada lado de la armadura y sale por la escobilla inferior. Produce polos en los devanados de esta forma. A cada lado de la armadura, los polos individuales se combinan. Y las bobinas trabajan juntas como un gran electroimán con un polo norte y un polo sur. La parte superior de la armadura entonces se convierte en el polo norte de la armadura y la parte inferior el polo sur. Ahora fíjense lo que le sucede a una bobina individual cuando las barras de su conmutador pasan por debajo de una escobilla y sus polos se cambian. En esta posición la corriente fluye en esta dirección a través de la bobina 6. Y su polo norte está aquí, en este extremo de la bobina. A medida que gira la armadura, el polo norte de la armadura gira con ella, hasta que la escobilla contacta el siguiente segmento del conmutador, poniendo en corto a la bobina 6 para que no le fluya corriente. El polo norte de la armadura brinca hacia atrás porque la corriente llegando a la escobilla superior ahora se divide entre las bobinas 1 y 5. El polo de la armadura gira con la armadura hasta que la siguiente barra del conmutador se desliza más allá de la escobilla. La corriente ahora fluye de nuevo en la bobina 6, pero en lugar de fluir en esta dirección como lo hizo en el otro lado de la escobilla, ahora circula en esta dirección. Su polo norte está ahora al otro extremo de la bobina y contribuye al polo norte de la armadura, tal como lo hizo la bobina 1.
Debido a la acción cambiante del conmutador, los polos de la armadura siguen yendo hacia adelante y retrocediendo cuando cada bobina es primero puesta en corto y luego la corriente es enviada a través de ella en dirección opuesta. Ya que los pasos son de hecho bastante pequeños, los polos de la armadura permanecen prácticamente estacionarios entre los polos del campo. De esta manera, el par motor es uniforme y continuo. Básicamente así es como trabajan los motores de corriente continua. Existen 4 tipos principales de motores DC: en serie, en derivación, de excitación compuesta y de imán permanente. Sus características de operación, cuánta torsión y caballos de fuerza producen a diferentes velocidades y cuánta corriente consumen, los hacen apropiados para diferentes tipos de aplicaciones. Para entender por qué se comportan en forma diferente, necesitamos mirar más de cerca la relación entre torsión, corriente y velocidad en un motor DC. Vimos en la lección 1 que la torsión que ejerce un motor depende de la fuerza de sus campos magnéticos, y estos, en turno, dependen de la corriente que atraviesa las bobinas del motor. Mientras mayor sea la corriente en las bobinas, mayor es la torsión. Ahora veamos por qué en un motor DC tanto la corriente como la torsión disminuyen cuando el motor acelera y aumentan cuando desacelera. La relación entre corriente, torsión y velocidad es más fácil de explicar en términos de la fuerza contraelectromotriz. Esta fuerza es un voltaje contrario generado en las bobinas de la armadura cada vez que ésta gira en el campo magnético producido por los imanes del campo. Si recuerdan su electricidad básica, saben que un voltaje es inducido en cualquier bobina que se mueve de tal forma que corta las líneas de flujo. Así, cuando gira la armadura, voltaje es inducido en sus bobinas. Los voltajes individuales se suman a una fuerza contraelectromotriz que, sin embargo, se opone o sustrae del voltaje aplicado. Ahora, de acuerdo con la ley de Ohm, corriente equivale a voltaje dividido por resistencia. La resistencia es la resistencia de las bobinas, las escobillas, el conmutador y cualquier otra cosa por la que fluye la corriente. Pero el voltaje efectivo que empuja corriente a través de la armadura es igual al voltaje aplicado o de la fuente menos la fuerza contraelectromotriz. De esta forma, la corriente a través de la armadura de un motor DC será el voltaje aplicado menos la fuerza contraelectromotriz dividido por la resistencia de la armadura. Ahora, este es el punto importante. La fuerza contraelectromotriz no es constante. Varía de acuerdo con la velocidad de la armadura. Al arrancar, antes de que la armadura empiece a girar, no existe fuerza contraelectromotriz porque las bobinas de la armadura no están cortando las líneas de flujo del campo. El voltaje aplicado empuja la corriente a través de la armadura y por tanto la corriente de esta es muy alta. A medida que aumenta la velocidad de la armadura, sin embargo, la fuerza contraelectromotriz incrementa y reduce el voltaje efectivo en la armadura. La corriente hacia la armadura disminuye. Por tanto, mientras más rápido gire la armadura, menos corriente consume el motor. La velocidad del motor y la corriente también son influenciadas por la fuerza de los imanes del campo. Si disminuimos la corriente en las bobinas del campo, las bobinas de la armadura cortarán menos líneas de flujo, y la fuerza contraelectromotriz inducida disminuirá. Al revés también es cierto. Si aumentamos la corriente en las bobinas del campo, la fuerza contraelectromotriz aumentará. Estos principios básicos de operación de motores DC son importantes para entender los 4 tipos de motores DC. Debido a que cada uno es enrollado en diferente forma, la corriente, la torsión y las características de velocidad de cada uno son muy distintas. En un motor en serie, la armadura y las bobinas del campo están conectadas en serie y la misma corriente pasa a través de ambas. Veamos qué efecto tiene la fuerza contraelectromotriz en las características del motor. Como en todo motor DC, no existe fuerza contraelectromotriz al arrancar y la corriente a través de la armadura es alta. Esta misma corriente alta también fluye en las bobinas del campo. Cuando la armadura empieza a girar,
la fuerza contraelectromotriz aumenta y reduce la corriente en la armadura. Pero como el campo está atado en serie con la armadura, la corriente en las bobinas del campo es también reducida. Ambos de estos efectos reducen la torsión. Por tanto, la torsión ejercida por un motor en serie cae rápidamente al comienzo, aunque la curva se endereza a velocidades normales de operación. A pesar de que la torsión cae rápidamente, los motores en serie producen una torsión excepcionalmente alta al arrancar y a velocidades bajas. De hecho, se usan cuando se requiere de alta torsión en el arranque. Como la fuerza contraelectromotriz limitará la corriente del campo cuando el motor alcanza velocidad, las bobinas del campo pueden ser enrolladas con alambre grueso de baja resistencia, como los de la armadura. Como resultado, la resistencia total de las bobinas de la armadura y las bobinas del campo en serie es muy baja. Al arrancar y a baja velocidad, antes de que aumente la fuerza contraelectromotriz, la corriente tanto en el campo como en la armadura es muy alta y produce un par motor alto. Una desventaja notable de los motores en serie es que carecen de una velocidad sin carga estable. Cuando a un motor se le alivia su carga, este tiende a acelerar. En motores que no son en serie, esta tendencia es opuesta por el rápido aumento de la fuerza contraelectromotriz y la resultante caída en la corriente del motor. La fuerza contraelectromotriz también aumenta en los motores DC en serie, disminuyendo la corriente del motor. Pero debido a que el campo está en serie con la armadura, la corriente decreciente en el campo tiende a oponerse a la fuerza electromotriz en aumento.